A ver, pensemos en esto. Toda sociedad se enfrenta siempre a una pregunta clave. ¿Qué hacemos cuando alguien rompe la ley? Parece simple, ¿verdad? Pero ¿y si os dijera que quizás esa no es la pregunta más importante? ¿Y si la propia idea de lo que es hacer daño está cambiando y mucho, casi sin que nos demos cuenta? Pues de esa tensión vamos a hablar hoy. ¿Rehabilitar o castigar? Parece una elección directa, pero en esa respuesta se juega el destino de muchísima gente. Y la seguridad de todos, claro. La cuestión es, ¿vamos a la raíz del problema para intentar solucionarlo o nos quedamos en la superficie, gestionando los síntomas? Porque esa decisión, esa, es la que define por completo un sistema de justicia. Vale, para meternos de lleno en este debate, hay que entender que hay como dos grandes filosofías, dos corrientes de pensamiento que están siempre chocando en los códigos penales. Son, dos maneras totalmente opuestas de ver la justicia. Vamos a ver cuáles son. Y aquí está la clave de todo. Por un lado, un modelo que mira a la persona y le pregunta, oye, ¿puedes cambiar? Y por otro, un modelo que mira a la sociedad y se pregunta, ¿cómo protejo a todo el mundo de esta persona? O sea, uno intenta reconstruir al individuo y el otro, básicamente, levantar un muro para contenerlo. Son dos metas completamente distintas. Hablemos del modelo resocializador. Este es, por decirlo así, el enfoque optimista. La idea es que la cárcel no es el final del camino, sino un paréntesis para corregir el rumbo. Se busca usar psicólogos, educadores, para entender por qué se cometió el delito. Pero ojo, la crítica que se le hace es durísima. Mucha gente se pregunta, ¿las cárceles de verdad rehabilitan o son, como se suele decir, auténticas universidades del delito? Y en la otra esquina, frente a ese ideal de rehabilitar, tenemos una visión mucho más pragmática, digamos, el control del riesgo. La filosofía aquí es otra cosa. Mira, no vamos a intentar curar a nadie. Vamos a gestionar el peligro que esta persona supone para el resto. El objetivo es claro, neutralizar la amenaza y disuadir. ¿Y cómo se hace? Pues tirando de estadísticas para identificar a los grupos de alto riesgo y pidiendo mano dura, más vigilancia y penas más severas. Claro que en el mundo real las cosas no son blanco o negro. La mayoría de sistemas de justicia hoy en día son un híbrido, una mezcla de los dos. Combinan el puño de hierro del control con penas largas y al mismo tiempo ofrecen una mano tendida con programas de formación o de educación dentro de la cárcel. Vale, y para que todo esto no se quede en teoría, vamos a bajarlo a la tierra. Vamos a ver un caso real, una campaña ciudadana, que ilustra perfectamente cómo esta tensión se vive en la calle y cómo el miedo puede acabar pidiendo a gritos más control. Esto que leemos lo dice Óscar Sánchez. Él es un ciudadano que, a raíz de una experiencia personal terrible, convirtió su dolor en una causa. Y lo que pide es muy claro, no hay dobles lecturas, quiere leyes más duras. Es, en definitiva, la voz de muchas víctimas y de una parte de la sociedad que, cuando ocurre una tragedia, lo que exige es protección. Y ojo, que esta campaña no se queda en una pancarta. No. Propone cambios muy concretos en la ley. Por ejemplo, añadir agravantes nuevos, como usar el móvil al volante, o introducir un término como la impericia. El mensaje de fondo está clarísimo. Algunas cosas no son accidentes, sin más. Son negligencias graves que merecen un castigo mucho mayor. Y aquí viene el dato que lo dice todo. La propuesta es pasar de una pena máxima de 4 años a 15 años por homicidio en carretera. 15 años, o sea, no hablamos de un pequeño ajuste. Es un cambio de filosofía total, un giro de 180 grados hacia el modelo de castigo. Claro, un caso como este nos obliga a pararnos y pensar. ¿Qué es lo que, como sociedad, consideramos que merece un castigo realmente severo? Y esto nos abre otra puerta, una pregunta mucho más grande. Mientras ponemos el foco en endurecer las penas para ciertos delitos, ¿no estaremos pasando por alto otras formas de violencia? Formas quizás más sutiles, pero que también destrozan vidas. ¿Estamos viendo toda la foto o solo un trocito? A ver, pensemos en la palabra violencia. Antes la asociábamos a algo físico, ¿no? Un golpe, una herida. Luego, poco a poco, empezamos a entender que el daño psicológico también es violencia. Pero es que hoy el concepto se ha hecho mucho más grande, mucho más complejo. Ahora abarca formas de hacer daño que son casi invisibles, pero que dejan unas cicatrices sociales enormes. Pues vamos a meternos de lleno en ese espectro, en esas nuevas caras de la violencia. Vamos a hablar de formas de hacer daño que no provocan sangre, pero que tienen el poder de arruinar vidas, de romper comunidades y hasta de minar la confianza en el propio sistema. La primera es la violencia estructural, y esto es interesante, porque aquí no hay un malo de la película con nombre y apellidos. El agresor, por así decirlo, es el propio sistema. Pensemos, por ejemplo, en un barrio con una falta de inversión histórica, donde la gente no tiene acceso a una buena sanidad o a colegios decentes. Ahí nadie ha pegado un tiro, pero el daño que causa el sistema es real y es masivo.
Luego tenemos la violencia online, el campo de batalla de nuestro siglo. Hablamos de ciberacoso, de difundir bulos, de compartir vídeos íntimos sin permiso. Son armas que no dejan moratones, pero el golpe psicológico puede ser brutal, devastador y sí, en algunos casos, hasta letal. Otra forma de violencia fundamental es, por supuesto, la de género. Es ese daño que se dirige contra alguien solo por su sexo. Y puede ser de muchos tipos: física, psicológica, sexual, incluso económica. Lo más importante, el gran avance de los últimos años, es que por fin hemos entendido que esto no es un asunto privado. No, es un problema social y político de primera magnitud. Y ahora vamos con una que es quizás la más sutil, la más retorcida, la violencia simbólica. Esta no necesita ni un solo golpe. Sus armas son las ideas, los estereotipos. Pasa cuando, de tanto repetirse en los medios, en la escuela, en todas partes, acabamos normalizando ciertas ideas sobre un grupo de personas. Es tan potente que a veces las propias víctimas llegan a pensar que la situación que sufren es lo normal, lo natural. Y por último, la violencia ideológica. Esta aparece cuando se intenta reprimir a alguien por sus ideas, por su forma de pensar o por su afiliación política. El gran peligro que tiene es que crea ese nosotros contra ellos, convierte al que piensa distinto en un enemigo, lo deshumaniza. Y eso, claro, abre la puerta a justificar ataques que de otra manera nos parecerían una barbaridad. Bueno, y después de ver todo esto, volvemos al principio. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ahora que vemos que el concepto de daño es mucho más amplio que el crimen de toda la vida, el dilema sobre qué es la justicia se complica, y mucho. Y llegamos al final, con la pregunta que lo engloba todo. Sabiendo lo que sabemos ahora, que el daño tiene tantas caras, ¿qué hacemos? ¿Nos centramos solo en castigar y encerrar a quien comete los delitos que vemos? ¿O intentamos transformar de raíz las condiciones que generan no solo esos delitos, sino también todas estas otras formas de violencia? La respuesta, desde luego, no es fácil. No hay una solución mágica. Pero solo con plantearnos la pregunta, ya estamos dando el primer paso para intentar construir una sociedad un poco más justa.